En la última semana han renunciado varios funcionarios. Ninguno es ministro, pero muchos ocupaban cargos clave del Estado. Y ese es un dato relevante. El gabinete sigue intacto y las salidas se acumulan en las segundas líneas del gobierno. Segundas líneas importantes. El IFARU impacta a miles de estudiantes que dependen de una beca para seguir estudiando. El IDAN maneja algo tan básico como que al abrir el grifo salga agua. CENIAF protege a niños bajo tutela del Estado y la cadena de frío forma parte del sistema que permite que nos lleguen los alimentos de calidad. Por eso estas salidas importan y la secuencia, vista en orden, dice bastante. En agosto del 2024 salió Arturo Alvarado, director de SINAPROC, entidad encargada de responder a emergencias. No llegó a los 100 días. No hubo explicación pública sobre las razones de su salida. En octubre del 2024 renunció Jaime Trujillo, director del SPI. La presidencia informó que se trataba de una renuncia irrevocable por motivos personales. El SPI maneja la seguridad presidencial. Un movimiento en ese cargo no pasa desapercibido. En diciembre del 2024 renunció Lisandro Hernández, gobernador de Gunayala. Explicó que su decisión estaba relacionada con diferencias con la ministra de Gobierno y que prefería apartarse para permitir una gestión alineada con el Ejecutivo. Ese mismo mes renunció Jaime Díaz, director del IFARU, luego de que el propio presidente le pidiera dejar el cargo en medio de reclamos por estudiantes becados en el extranjero que no estaban recibiendo pagos. Diputados y estudiantes denunciaban atrasos, mientras cientos de beneficiarios seguían esperando desembolsos. Tras varios meses relativamente tranquilos, las renuncias volvieron a acelerarse. El 16 de enero del 2026 renunció Sakina Jaramillo, directora de la Lotería. Ella al asumir tenía instrucciones presidenciales directas relacionadas con cambios en el funcionamiento de la institución, incluido el fin de la lotería electrónica. Tampoco hubo explicaciones públicas sobre su salida. A finales de febrero renunció Francisco Ameglio, viceministro del MIDA. La explicación oficial fue motivos personales. El 2 de marzo renunció José Pablo Ramos, gerente de Mercados Nacionales de la cadena de frío. Detalles no hay. Ahora renunció Ana Fábrega, directora de CENIAF. La salida ocurrió en medio de denuncias sobre condiciones en un centro de protección de Tocumen y cuestionamientos sobre el trato a personas bajo custodia del Estado. El nombramiento de su reemplazo también generó controversia. La designada fue cuestionada públicamente poco después de anunciarse por denuncias previas conocidas e ignoradas al momento de su selección, lo que obligó al gobierno a reversar la decisión el mismo día. Ese mismo día renunció Rutilio Villarreal, director del IDAN. La salida ocurrió en medio de una crisis prolongada de agua potable, sobre todo en Azuero, y de fuertes cuestionamientos sobre su gestión. En la mayoría de los casos las explicaciones han sido mínimas o inexistentes. Después llega el silencio, una nueva designación y todo sigue. Ahora, ¿qué significa que haya varias renuncias importantes pero ningún ministro haya tenido que dejar su cargo? Hay una lectura favorable para el Ejecutivo: estabilidad del gabinete. En muchos gobiernos los ministros rotan constantemente y eso genera como un desorden. Aquí el presidente ha mantenido su equipo intacto. Pero también hay otra lectura. En las crisis institucionales el ajuste rara vez viene desde el gabinete. Se cambia al director, al gerente, al viceministro. En muchos gobiernos esas segundas líneas terminan funcionando como fusibles políticos. Cuando la presión aumenta, se reemplaza la pieza más cercana al problema operativo, mientras la estructura política permanece intacta. Eso puede ser una solución rápida, pero también una forma de contener el costo político sin revisar el sistema completo. El caso del IFARU lo muestra bien. La crisis no era solo un director, había atrasos acumulados, falta de recursos y la necesidad de mover partidas para pagar becas pendientes. Algo similar ocurre con el agua. Si el servicio falla durante meses, es difícil reducir el problema a un solo funcionario por más chambón que sea. También hay lecturas menos políticas. Muchas de estas instituciones arrastran problemas administrativos y presupuestarios desde hace años, lo que vuelve difícil sostener sus direcciones. Y si los ministros no se mueven, el centro de gravedad del gobierno se concentra aún más en la presidencia. Las crisis operativas se gestionan hacia abajo, mientras la responsabilidad política permanece arriba. Las salidas que empiezan a acumularse temprano en una administración no necesariamente indican caos, pero sí pueden reflejar desgaste del aparato estatal. A veces son parte de un gobierno ajustando piezas mientras aprende a gobernar. Y siempre existe la lógica política más básica. Cambiar directores es mucho menos costoso que abrir una crisis mayor moviendo ministros. En instituciones que afectan becas, agua, niñez, alimentos, una crisis no es solo administrativa, es vida digna. Por eso las renuncias no son simples movimientos de personal. Cuando empiezan a moverse tantos fusibles y tan rápido, normalmente no es un problema de piezas, es el sistema el que está bajo presión. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.